Muchas gracias a todos muy amables. Invito al doctor Carlos Holmes a sentarse. Ya vi por ahí al doctor Horacio Serpa y también a la doctora Marta Lucía. La vi hace un instante por aquí, ya la esperamos un segundo para arrancar este último panel. Aquí hace un instante. Marta Lucía Ramírez estaba aquí hace un instante. Ok, ya en unos momentos estará con nosotros. Bien, Marta Lucía. Juan Roberto. Bueno, pues vamos arrancando mientras viene viene la doctora Marta Lucía. Bueno, arrancamos este panel que tiene como título el futuro del proceso de paz, que a la postre es lo que nos convoca hoy en medio de este muy sentido evento que hemos logrado registrar. Para muchos era reencontrarse, como lo hicieron Ingrid y Clara Rojas, pero yo creo que esta es la otra cara de este tema que hemos hablado hoy. Lo hemos visto desde la faceta humana, de la faceta de quienes han sido víctimas. Escuchamos esta mañana a los empresarios hablando de su aporte al tema de la reconciliación, pero yo creo que hay un factor también fundamental en el tema de la reconciliación, y es que es clave para reconciliarnos escuchar a quienes no están de acuerdo y a quienes han hecho objeciones, todas muy valederas, sobre lo que está pasando en La Habana, sobre lo que ocurre con el proceso de paz. Rápidamente presento a las tres personas que me acompañan. El doctor Carlos Holmes Trujillo, hoy integrante del Centro Democrático, exministro, exdiplomático, ha sido profesor universitario, miembro de la Asamblea Constituyente en el 91, y repito, hoy un hombre que representa al partido que tal vez se ha convertido en el estandarte de la oposición a ese proceso de paz, con unos argumentos que presenta de manera pública y de manera muy clara. La doctora Marta Lucía Ramírez, hago una salvedad también, todos tienen la autoridad moral de hablar del tema porque lo conocen, no como víctimas, pero sí como dirigentes políticos y personas que han ocupado cargos muy importantes. La doctora Marta Lucía Ramírez, exministra de la Defensa en el gobierno del presidente Uribe, también a nombre del Partido Conservador ha sido dirigente gremial, ha ocupado infinidad de cargos en el sector público, y una persona, repito, de una altísima respetabilidad, y quien hoy representa al Partido Conservador, y lo hace no solamente a nombre de su partido, sino también a título personal, ha presentado unas objeciones también, repito, muy valederas a lo que se está negociando hoy en la mesa de La Habana. El doctor Horacio Serpa Uribe, ex, como digo yo, pero sin duda una figura vigente de la política colombiana, un hombre que ha trasegado por todos los caminos de la vida pública, y tal vez una de las referencias que tienen que ver con el tema clave, lo recordaba ahora, estuvo de cerca en procesos, lo recuerdo mucho en Tlaxcala y lo recuerdo mucho en Caracas, estuvo muy de cerca en este tema cuando se intentó, uno de los muchos intentos por buscar la paz con la famosa coordinadora guerrillera Simón Bolívar. El doctor Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Nacional, ex magistrado, ex presidente de la Corte, del externado de Colombia, rector de la Universidad Externado de Colombia, y quien participó en el proceso del diseño del marco jurídico para la paz, un tema que tal vez ha generado muchísima controversia, y yo quisiera arrancar un poco con eso, dándole las gracias a todos en este conversatorio, en este panel, hablando del tema
que terminaron haciéndolo las víctimas. Lo mencionaba el general Mendieta, lo mencionó Sigifredo, todos lo hicieron, pero tal vez ellos con mucho más vehemencia que los demás, y es el tema de la justicia que se está negociando con las FARC en Cuba. Hoy la fotografía que tienen, y le cedo la palabra inicialmente al doctor Carlos Holmes, ¿qué fotografía ve usted de lo que se está negociando hoy en el tema de justicia en el proceso de paz? Muchas gracias por la invitación al senador, a Martina, Mónica. En primer lugar, yo debo decir que para todos los colombianos es perfectamente claro que cuando se adelantan estos procesos hay que buscar un esquema que permita un dificilísimo equilibrio entre la justicia y la paz. Eso es lo que hemos hecho a lo largo de la historia. En esta oportunidad se está ensayando un camino que va más allá de lo tradicional, que consiste en la creación de una jurisdicción especial para la paz, la cual está acompañada además de la Comisión de la Verdad y de una comisión de búsqueda de desaparecidos. O sea que, desde el punto de vista de la necesidad de medidas excepcionales, sobre eso no hay duda. Ahora, ¿cuáles medidas excepcionales son aceptables según la opinión que tenemos muchos? En primer lugar, creemos que esas medidas excepcionales no pueden llegar hasta el punto de convertirse en impunidad disfrazada. ¿A qué me refiero? Específicamente en el tema sancionatorio hay tres caminos. Primer camino, el responsable de un grave delito contemplado en el Estatuto de Roma que acepte su responsabilidad oportunamente es sancionado con restricción de la libertad. Esa misma persona, si acepta su responsabilidad extemporáneamente, es sancionado con privación de la libertad en condiciones ordinarias. Y si no acepta su responsabilidad y se somete a un juicio contradictorio y es condenado, es sancionado con privación de la libertad 20 años o más. ¿Dónde está entonces específicamente la objeción y la inquietud? En el primer camino. Un responsable de uno de los más graves delitos que acepte su responsabilidad de manera oportuna recibirá como sanción la restricción de la libertad en condiciones especiales. Yo creo que eso no respeta los estándares internacionales y además tendría un peligrosísimo impacto sobre los acuerdos, que sería poner en duda su sostenibilidad, que es algo que debe necesariamente buscarse. Porque al final, y hablando de lo que se nos propone, que es el futuro de los acuerdos, ¿qué es lo que hay que buscar y de qué dependerá ese futuro? Dependerá de la legitimidad popular que tengan, dependerá de la sostenibilidad que tengan y dependerá de la estabilidad institucional que se pueda generar como consecuencia de lo uno y de lo otro. Estas son unas muy breves observaciones iniciales. Muchas gracias, doctor Carlos Holmes. Doctora Marta Lucía, el tema del que hablaba el doctor Carlos Holmes Trujillo, ese equilibrio entre justicia y no impunidad. A ver, Juan Roberto, primero que todo también agradezco a Mauricio, a Martín, a Mónica, a todos por la invitación, y tengo que confesar que cuando me invitaron tuve la duda realmente de si debía participar en este foro o no. ¿Por qué? Porque en el país desafortunadamente a veces se piensa que tener posiciones críticas nos vuelve enemigos de la paz, y no lo soy. En mi caso definitivamente no lo soy. He tenido posiciones críticas sobre el proceso porque a mí me preocupa mucho más que el corto plazo. No creo que la paz de Colombia sea la firma de un acuerdo. La paz de Colombia es un proceso de construcción hacia el largo plazo. Primero, de una nueva sociedad mucho menos individualista, mucho más comprometida con el bien común, pero también una construcción hacia el largo plazo de una institucionalidad legítima, eficaz, que nos garantice a todos el ejercicio de los derechos que prevé la Constitución, pero que exija de todos y cada uno de nosotros el cumplimiento de unos deberes. Yo he hecho propuestas, se las hice al presidente Santos durante el tiempo que participé como miembro de la Comisión de Paz, pero tengo una deformación profesional, soy abogada y trato de escribir la mayor parte de las cosas que hago. Entonces escribí un documento que se lo quiero entregar a Martín y a Mauricio porque valdría la pena de pronto que lo circulen con los asistentes a este foro. Y allí está entonces parte de su pregunta. Yo creo que es un falso dilema plantearnos si justicia o paz.
No, es que justicia es condición sine qua non para que haya paz. Justicia hace parte de la garantía de no repetición, porque es que la justicia tiene distintos elementos. Por un lado, el castigo, por otro lado, la disuasión. Entonces es importante entender que en el concepto de justicia transicional hay 4 elementos que son complementarios: es la verdad, es la justicia, es la reparación, y todo esto es lo que nos tiene que dar la garantía de no repetición. Entonces me parece que tenemos que lograr, y Juan Carlos Henao, que está acá, fue parte importante de lo que se hizo el 23 de septiembre, tenemos que lograr realmente que al país se le hable siempre con la verdad. Me pareció que fue muy desafortunado, y tengo que reconocerle a Juan Carlos la franqueza con la que antes de ayer en una entrevista lo dijo. Fue desafortunado el 23 de septiembre decir ya hay un acuerdo sobre la justicia, y él decía, es que eso fue y se anunció como producto del afán. Es que esos afanes le han quitado legitimidad al proceso, le han quitado credibilidad a este proceso. Y yo tengo que decir algo que el general Mendieta dijo: hoy se celebran lamentablemente esos 13 años del asesinato de Gilberto Echeverri y de Gustavo Gaviria. Y estoy segura que si le preguntamos a sus familias, también ellos dicen que están dispuestos al perdón, porque el perdón que hemos visto acá durante esta mañana es un acto necesario desde la individualidad. Cada quien es libre de perdonar o no, y yo creo que ojalá oremos porque todos puedan perdonar. ¿Por qué? Porque eso es lo que lo deja a uno dormir tranquilo, es lo que le quita realmente la angustia, es lo que le permite vivir de una manera distinta. Pero también tenemos que lograr que la institucionalidad prevalezca, que sea la que nos garantice a nosotros que no se va a repetir esto nunca más, que ni los hijos ni los nietos de los que nazcan esta tarde y a partir de ahora van a tener el riesgo jamás de vivir algo parecido. Creo profundamente en la institucionalidad. Me preocupa que en este momento estamos viendo el peor momento de credibilidad en las instituciones. Las encuestas que salieron ayer de Inbamer Gallup muestran, no puede estar peor la confianza en la justicia, en el gobierno, en el Congreso, en los partidos políticos. Y entonces esto nos pone realmente en un panorama que es preocupante. Yo no quiero que se diga pesimista, pero sí preocupante. Negociar desde la debilidad del Estado es un riesgo. Hay que negociar desde el convencimiento de que tenemos una institucionalidad que hay que mejorar, que hay que hacer más legítima, pero no contribuir a seguirla debilitando. Y yo dejaría a Juan Roberto, porque sí hay varios puntos en donde quisiera aclarar posiciones del gobierno al cual pertenecí, del presidente Uribe, y no es cierto que haber pretendido una política de seguridad fuera un sinónimo de querer la guerra, ni de tener adicción a la guerra, como tampoco es cierto que a quien tuviera algún tipo de aproximación a buscar un acuerdo de paz con la guerrilla se le consideraron traidor a la patria. Creo que ahí hay una mala interpretación y quisiera aclararla más adelante. Sí, señora. Doctora Serpa, el tema que menciona la doctora Marta Lucía, ¿cómo negociar un tema de justicia donde no haya impunidad y donde no haya debilidad institucional? ¿Cómo compensar esos términos que son tan difíciles de digerir y de explicarles sobre todo a una sociedad como la colombiana? Primero, permítanme decirles que estoy muy conmovido por el evento que acaba de transcurrir, por esta presentación extraordinaria, por estas expresiones tan gratas, por esos sentimientos formidables, dirigidos, orientados todos a lograr la reconciliación. Y no me resisto, con la venia de ustedes, a recordarles un verso de José Martí como contribución a la reconciliación. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca y para aquel que me arranca el corazón con que vivo. Cardos ni ortigas cultivo una rosa blanca. En segundo término, soy optimista
he vivido de cerca muchos episodios de esta situación de confrontación, de tanta sangre y de tantas desgracias en el país. Y vivimos el momento más culminante de los últimos años, la oportunidad de lograr lo que llamamos genéricamente la paz. Y es un proceso, el que adelanta el presidente Santos, totalmente legítimo, a la luz de la Constitución Nacional. Señor presidente de la República, elegido legítimamente por los colombianos, obra de acuerdo, como lo dice la Constitución, la paz es un derecho y la paz es un deber. Y tenemos que embebernos en estos criterios fundamentales que están totalmente vigentes. Y yo tengo que decir, ahí están nuestras instituciones. Yo no veo cómo se deslegitiman las instituciones de Colombia. Ahí está el país funcionando. ¿A quién de ustedes asaltaron ahora que veníamos para acá? Ya hablé del gobierno, ahí está el Congreso de la República, ahí están los partidos del país, los partidos democráticos, todos. Unos a favor, otros en contra, haciendo controversias, que esa es la democracia. Y también está la justicia y está la sociedad y tenemos el emprendimiento más grande, los empresarios y claro, un pueblo que está expectante de realizaciones y de justicia social que no se logrará si seguimos en guerra. Es que eso es muy sencillo. Es que eso es muy sencillo. Tenemos que parar estos ríos de sangre que nos han inundado durante 200 años. Es que no nos conmueven lo que nos dijeron nuestros compatriotas aquí, en este mismo escenario. Es que lo que está haciendo el gobierno es para que eso se acabe. Sigifredo dijo muchas frases memorables, pero una de ellas es que nosotros valemos poco frente a lo que viene. Y lo que no deseamos, dijo, es que nuestros hijos y nuestros nietos sufran lo que hemos tenido que sufrir. Sigifredo, qué grato que una persona que ha sufrido el embate de la guerra diga eso. Esa es una gran enseñanza. Eso es lo que tenemos que hacer en este país. ¿Que hay crítica? Sí. Pero no podemos desconceptuar al país. Es que en la medida en que queramos destruir todo lo que se ha logrado en medio de tantas dificultades, pues entonces vamos a seguir en esta barbarie toda la vida. Ahora, justicia. La violencia que vive Colombia y todas estas expresiones subversivas, etcétera, no son lo normal en nuestro país. Yo no lo justifico, yo también rechazo todos los actos de barbarie y todos los crímenes que se han cometido. Pero pensemos por qué pasó eso. Yo por ejemplo, vine a hacer en mi tierra, en Santander, el Ejército de Liberación Nacional. Y yo conocía a los primeros combatientes del ELN que vivían en mi barrio, que estudiaban en el colegio donde yo estudiaba. Esos no eran unos monstruos, esos no eran unas personas que decidieron por diversión o por maldad tomar unos fusiles e irse al monte a causarle daño al resto de colombianos. No, hay que saber qué fue lo que pasó y qué fue lo que pasó también antes, la violencia terrible del siglo pasado y todas las guerras y todas las desgracias del siglo XIX. Todo esto está hilado. Esto es algo que se ha venido presentando y que tenemos ahora, después de 2 siglos, la oportunidad de terminar. No de cualquier manera. Yo sé que no se puede hacer la paz a cualquier precio, pero la paz sí tiene un precio. No podemos ser tan tranquilos y tan buena vida de sentarnos a esperar a que llegue aquí el presidente Santos o sus ministros o los generales a traernos la paz. No, la paz tenemos que lucharla todos, sí. Entendiendo el proceso, estudiando nuestra historia, sabiendo qué es lo que motiva la inconformidad de los colombianos. Esa es la forma de lograr la paz, y la paz no la logramos
con la justicia ordinaria, porque estas normas que se han hecho en el Congreso de la República se han hecho para un país en paz. Y resulta que estamos tratando de terminar una guerra. Entonces hay una justicia universal que no se está inventando en el Palacio Nariño, universal, que se ha aplicado en muchas naciones del mundo, que se llama la justicia transicional. Una transición entre esta desgracia terrible y lo que queremos, la convivencia, la reconciliación, el entendimiento, el perdón con realizaciones, por supuesto. Eso, queridas amigas y queridos amigos, lo tenemos nosotros que construir. La justicia transicional tiene unos parámetros internacionales, claro, pero nosotros en el Congreso de la República, con los partidos, con la sociedad, con todos ustedes, tenemos que construirla. Y esa justicia no es la misma que tenemos en la cabeza. El reproche del Estado no necesariamente tiene que hacerse encarcelando a una persona, metiéndola en 4 paredes. No, esta es una forma distinta de entender. Óiganme esto, y lo digo para terminar. Sí. Eso se ha aplicado en Colombia durante 200 años. En 200 años se ha aplicado muchas veces la justicia transicional. No se ha aplicado correctamente. Se han dejado cabos sueltos. Por eso esta última guerra. Entonces, mi llamado es a que acojamos todas estas prescripciones, a que todos nos sintamos parte de la solución y a que sin pretender la impunidad, porque cuando hay justicia transicional no hay impunidad, si entendamos que para salir de estos problemas tenemos que hacer un esfuerzo, y eso es aceptar todos estos parámetros fundamentales que se están tratando de sacar en Colombia adelante. Muy bien, doctor Serpa. Doctor Juan Carlos Henao. Y empezamos con el tema de justicia, por eso lo pregunté. Usted participó en ese diseño, en esas discusiones, y es la almendra del asunto. Lo hablaban todos, cada uno en sus diferentes posiciones. Hoy, ¿uno qué puede decirle al país sobre ese acuerdo de justicia que se diseñó para la mesa de La Habana y para el futuro del proceso de paz? Porque lo que dice el doctor Serpa, esto apenas empieza. En el momento en que se firme, arranca tal vez lo más complejo del asunto. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos, la doctora Mónica, anfitriona de este evento, señor embajador Laforêt, a todos y todas. Bueno, lo primero que yo le podría decir es que, ¿qué se puede decir de todo esto? Y ahí empato con algo que decía mi amiga Marta Lucía, que esto no fue acelere. Yo quiero decirlo porque es que sacaron una noticia fuera de contexto antes de ayer. Henao dijo que estrechón de manos entre Santos y Timochenko fue un acelere. Yo no he dicho eso. Es que lo corrijo con toda tranquilidad. Ustedes saben que los medios de comunicación le mochan a uno donde quieren. Eso, digamos, es un principio general de los medios de comunicación. ¿Qué fue lo que yo dije? Que sí fue un acelere el 18 de septiembre. Santos y Timochenko se dan la mano el 23 de septiembre, ¿ok? El 18 de septiembre, 17 por la noche, en mi casa, sí fue un acelere. ¿Por qué? Porque trabajamos 21 horas seguidas para dar un primer borrador de los 75 puntos, y lo puedo decir con franqueza, en mi casa. ¿Por qué trabajamos hasta las 5:25 de la mañana? Porque había la presión de que el Papa estaba en Cuba ese fin de semana, esos días que venían, y a ver si de pronto el Papa le ponía una bendición al acuerdo. Entonces, ¿nosotros qué fue lo que hicimos? Con toda tranquilidad, con Enrique Santiago, con Álvaro Leiva, con Diego Martínez, con quienes tuvimos un ambiente hipercordial. Qué pena decir eso, pero yo creo que hay que decirlo. Es que cuando uno negocia con alguien, uno tiene que tener cordialidad. Yo no puedo negociar con alguien insultándolo. Sí, eso es apenas obvio. Entonces, a las 5:25 de la mañana, me acuerdo que dormimos 2 horas y nos fuimos para donde el presidente, Cepeda, Casel y yo. Presidente, mire, esto está. No, que ya el Papa, que sí, que no. Entonces ahí se tomaron unos tiempos de reflexión para ir y decir, ¿qué hacemos, hombre? Eso lo decía el presidente. Bueno, perdón, el señor presidente decía, ¿qué hacemos ya con este documento? Donde estaba toda la pulpa esencial
de lo que luego apareció el 15 de diciembre como documento definitivo. Entonces pensaron varios días, ¿será que vamos a darnos la mano? Y llegaron a la conclusión, sí, vamos a darnos la mano. ¿Por qué? Porque ese documento que terminamos el 18 de septiembre era el documento que tenía toda la esencia de lo que hoy en día es la justicia transicional. Entonces, reitero, lo digo con todo cariño en los medios de comunicación, por favor, no me saquen fuera de contexto una frase. ¿Sí? ¿Hubo acelere? Claro que hubo acelere el 18 de septiembre, pero eso no significa que el 23 de septiembre fue acelerada la firma, el apretón de manos que se dieron Santos y Timochenko, entre otras, por fortuna, en mi entender, que se lo dieron. Y después, ¿qué fue lo que hicimos? Entre septiembre y diciembre, ajustamos ese documento que siguió siendo de los mismos 75 puntos. Entonces, eso para aclarar la preocupación de la doctora Ramírez, que pues tiene toda la razón, pero yo sí le pido a los medios de comunicación que así como me pusieron a decir lo que no dije, que fue que Santos y Timochenko se dieron, eso fue un acelere darse el estrechón de mano, no. Lo que yo dije fue que la finalización del primer borrador fue acelerada. ¿Por qué? Porque en efecto trabajamos 21 horas seguidas, y si eso no es apresuramiento o acelere, pues creo que es obvio entenderlo. Entonces, es lo primero que quiero dejar claro. Lo segundo que yo quiero decir, soy defensor acérrimo de justicia transicional, no porque lo haya hecho yo, entre otras porque no lo hice yo. Esto tiene una ventaja, esto fue creación colectiva entre la guerrilla y nosotros. Eso es lo más bonito que tiene esta negociación. Miren, les cuento anécdotas. Cuando empezábamos, nosotros con Cepeda y Castle, ¿cómo hacemos, mano? ¿Qué táctica utilizamos? Hasta que llegamos a una conclusión, ¿sabe qué? No utilicemos ninguna táctica. Nos vamos con el papel en blanco, y ahí vamos viendo. Y así fue que hicimos. Llegamos, bueno, mucho gusto, Juan Carlos Henao, mucho gusto, Enrique Santiago, mucho gusto, tal. ¿Qué hacemos? Pues no sé, digan. Así empezamos, digan. Que entre otras el primer día, le digo a mi querido Carlos Holmes, el primer día avanzamos un resto porque eran los principios generales, ¿sí? O sea que todo esto era por las víctimas, verdad, justicia, reparación, no repetición, bueno, todo eso, y en eso pues mal que bien está todo el mundo de acuerdo. Eso es como que ocurre con la palabra derechos humanos. ¿Quién va a decir que no está de acuerdo con los derechos humanos? Pues sería un fascista. Va uno a decir que no está de acuerdo con los derechos humanos, pero el problema es empezar en los detalles. Pero el primer día fue, y así se fue haciendo muy cordialmente este sistema de justicia transicional, y ya si vamos a dar debate, yo digo, para mí no hay impunidad. ¿Qué es lo que están haciendo los opositores? Que viva la crítica, mi doctor Carlos Holmes, ya nos hemos encontrado en varios eventos, y le juro que no solo por caleño le tengo respeto, porque para mí es un buen tipo. Carlos Holmes es un buen tipo. Sí, es una persona con que uno puede hablar, con que uno puede conversar, con que es muy ecuánime, digámoslo así, ¿cierto? Pero yo les quiero decir, un poco la táctica es generar dudas. Es que nos va a llegar el coco de la Corte Internacional y ¡guau!, nos va a comer, porque esto no da los estándares internacionales. Lo primero, esperemos, no generemos pánico en el estadio, como diría el Chapulín Colorado. Esperemos con calma, a ver si es que eso va a pasar o no. Yo no creo, y advierto, no solo yo. Por ejemplo, doctor Holmes, Ruthie Teitel, que es una profesora americana, que dicen que es la que acuña el concepto de justicia transicional en doctrina. Ruthie Teitel, en un libro que el viernes pasado en el externado lanzamos 4 tomos de justicia transicional hechas con el ejército, sostiene en ese libro que esto pasa a los estándares internacionales. No está hablando Juan Carlos Henao, que lo cree, entre otras. Yo estoy convencido de que esto pasa a los estándares internacionales, y ahora desarticulo el argumento del doctor Holmes. Que lo dice Ruthie Teitel, que entre otras les recomiendo, véanse ese hermoso discurso del general Mejía el viernes. Mire, palabra más, palabra menos, este ejército está jugado con la paz. Este ejército no va a ser el palo en la rueda de la paz. Este ejército es un ejército democrático que está pensando en el posconflicto. Caramba, y eso era en red, que estábamos con 230,000 militares en todo el país. Les recomiendo que vean ese discurso, porque es que la gran mayoría de la gente aprueba esto, desde Obama hasta el Senado, pasando por el Papa y llegando hasta Maduro, mejor dicho, hasta el gato, pero aquí no, es que hay que criticar. Entonces yo digo, impunidad, ¿cuál impunidad?
¿Cuál impunidad? Lo que dice el doctor Holmes es cierto sobre el Estatuto de Roma, pero es parcialmente cierto. Y le voy a decir por qué, doctor Holmes. Porque eso es para la gente que se juzgue en la Corte Penal Internacional. O sea, cuando hay juzgamiento en la Corte Penal Internacional, sí es cierto que se dice que tiene que haber prisión, pero eso no significa porque ningún tratado internacional lo dice, o si no, les digo, dígame en dónde, que tiene que haber prisión en justicia transicional. Eso no lo dije ningún estatuto internacional. Es decir, eso es lo que se llama la libertad de configuración que tiene cada sociedad, que como lúcidamente lo decía el doctor Serpa, trata de salir, juepucha, ojalá, ¿sí? Salir, ay, de que ya no más muertos, ya no más guerra. Pero entonces, claro, ¿cuál es el problema? Aquí chévere, ¿no? Porque es que les dicen, guerrilla, hacemos un Estado fuerte, sólido, ¿no? Que no lo ha logrado, ¿ah? Ni siquiera con 8 años de Uribe lograron acabarlo. Bueno, con fortaleza yo le voy a decir, negociemos, pero se me va para la cárcel 30 años. Ay, quien se vea negociar así, por favor, seamos sensatos. Negociemos, pero se va extraditado a Estados Unidos. Pues por favor. Entonces, ¿qué es lo que logramos hacer aquí? Un equilibrio, que si quiere después lo discutimos, pero por ahora, para desarmar el argumento del doctor Holmes, yo les quiero decir, no es cierto que en tratados internacionales se exija la prisión en justicia transicional, eso no es cierto. Y aquí no va a haber impunidad. Toda persona, desde Timochenko hasta el más chiquito de los guerrilleros, desde el general X hasta el más chiquito de los soldados, todos van a tener una sentencia judicial. Todos van a tener una sentencia judicial. Muy bien, doctor. Me paro allí, pero... Sí, recibido el regaño, pero antes de eso, doctor Holmes, recibido el regaño. Le llegó la hora al doctor Calón, pero un paréntesis chiquitico, recibido el regaño a nombre del gremio de los periodistas. Muchas gracias. Ustedes no aprenden, ¿no? No aprendemos, hombre. Bueno, doctor Carlos Holmes. A ver, doctor Henao. El tema de la justicia. Como yo hice una muy breve intervención y el doctor Henao dio una clase, cosa que yo también respeto porque lo admiro y lo quiero, en mi condición de coterráneo, yo le voy a explicar exactamente cuál es el argumento, para que todos ustedes lo entiendan mejor y para que la opinión nacional lo entienda mejor. ¿Qué es lo más moderno que hay? Lo más contemporáneo y lo que mayor consenso internacional ha recogido en materia de lucha contra la impunidad. El Estatuto de Roma. Punto. La teoría según la cual lo que prevalece es la justicia restaurativa, se la llevan de calle los hechos y el hecho central es la expedición del Estatuto de Roma que fue construido durante muchos años por la comunidad internacional, partiendo desde los primeros ensayos, es decir, desde el Tribunal de Nuremberg, que desde allá viene este proceso de construcción. ¿Qué hace la Corte Penal Internacional, cuya existencia acepta Colombia con todas sus consecuencias? Investiga y juzga a los culpables de los más graves delitos. ¿Y cómo los castiga? A los investigados y juzgados por ella. Eso es exacto, doctor Henao. Los castiga con 30 años de reclusión y algunas penas accesorias, es decir, lo más moderno, lo más contemporáneo, lo que mayor consenso internacional recoge, apunta a que los culpables de esos delitos son castigados con pena de reclusión. Ahora bien, ¿eso es obligatorio para los estados que suscribieron el Estatuto de Roma? No lo es, y en eso tiene razón el profesor Henao. Pero no se puede desconocer que ahí hay una indicación de cuál es la tendencia en materia de investigación, juzgamiento y castigo para los culpables de los más graves delitos. ¿Cuál es el problema que se puede presentar? ¿Y eso cómo opera? Eso opera de la siguiente manera. El acuerdo como tal no es relevante para la Corte Penal Internacional. Lo que es relevante es el impacto del acuerdo sobre casos concretos. Es decir, la Corte Penal Internacional no va a ver los temas de lucha contra el problema mundial de la droga, ni la participación política, ni la totalidad de lo que tenga que ver con la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero ¿cómo va a operar eso? Y voy a extenderme solamente unos minutos. Sí, adelante. ¿Cómo va a operar eso? ¿Qué es lo que hoy se concibió
con la mejor voluntad, con gran propósito, con extraordinario pragmatismo, con maravillosa imaginación que yo respeto y admiro. Lo que se concibió fue lo siguiente: yo, Timochenko, culpable de uno de los más graves delitos, acepto mi responsabilidad oportunamente, es decir, dentro del término que se fije con posterioridad, porque ese término todavía no se conoce. ¿Cuál es la sanción que recibo? Restricción de la libertad en condiciones especiales. Yo, Timochenko, acepto mi responsabilidad extemporáneamente, es básicamente para los culpables de los más graves delitos. ¿Cuál es mi preocupación? ¿Cuál es nuestra preocupación? Que esa realidad, en ese punto concreto, de pronto siembre semillas de inestabilidad al acuerdo. Y si bien es cierto que el futuro no está en manos de uno, el deber es prever hasta donde resulte posible cuáles son las consecuencias del acuerdo. Si, como consecuencia de un esfuerzo adicional, se pudiese llegar a una solución que permita solventar el riesgo de inestabilidad del acuerdo, que es lo que verdaderamente preocupa, ¿por qué ese esfuerzo no se hace? Yo sé que en esto nadie tiene la verdad revelada. Yo sé que nadie es dueño de la fórmula ideal. Sé además que la justicia transicional, profesor Henao, no existe. Lo que existe son mecanismos que se han venido aceptando vía jurisprudencial y doctrinaria para ayudar a las sociedades a salir adelante en situaciones de transición. Pero eso, como está concebido, repito, con la mayor buena fe y con la más importante imaginación que podamos aceptar y que hay que admirar, siembra semillas de inestabilidad, y eso no es bueno para la sociedad colombiana. Porque, repito, aquí lo que tenemos que buscar, pensando en el futuro de los acuerdos, es legitimidad popular, y después hablamos de la refrendación. Sostenibilidad, y después hablamos del contenido, uno de ellos de justicia, y como consecuencia de ello tenemos que esperar estabilidad institucional a raíz de lo uno y de lo otro. Muy bien. Quisiera retomar un tema para no enfrascarnos solamente en esta discusión, doctora Marta Lucía y los demás. El foro se llama La reconciliación más que realismo mágico. Esta discusión es la que realmente viene cuando se firme la paz, porque se dice que es irreversible, que estamos en la recta final. Pero hay un tema, doctora Marta Lucía, clave, que se mencionó tangencialmente, lo mencionaron algunos de los demás panelistas en los otros foros, y es el tema de lo que llaman equiparar a los miembros de la fuerza pública o a otro tipo de personas. Hablamos de empresarios y la sociedad civil, y eso basado, y estamos hablando de justicia, en el tema de la verdad, el fin de conocer la verdad. ¿Cómo lo ven ustedes y la posición que usted ha mantenido sobre este tema? Mire, Juan Roberto, quisiera volver un poquito sobre la justicia para aclarar algo. Es que el Estatuto de Roma define que en los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, son crímenes contra la humanidad. Por eso aquí tenemos que trascender de esta visión bilateral de víctima-victimario y entender, primero, que hay unas víctimas civiles. Segundo, hay unas víctimas militares. No hay un dolor que sea más doloroso que otro dolor, no hay unos dolores más válidos que otros dolores, ni los dolores presentes tienen más valor que los dolores futuros que tenemos que evitar. Y por esa razón entonces es necesario entender que dentro de este concepto de la justicia transicional, que se refiere transicional a que durante un periodo de tiempo se va a aplicar este tribunal y estas salas de creación, esta arquitectura en la que contribuyó tanto Juan Carlos Henao, esto no sustituye la justicia ordinaria, no puede sustituirla. Durante un periodo de tiempo, pues sí, puede revisarlo de la justicia ordinaria, pero necesitamos, como bien decía Carlos, que esto nos garantice una estabilidad, que esto nos garantice unas condiciones equivalentes o equiparables, como usted lo dice, y hoy desafortunadamente en lo que está escrito no hay esa equivalencia, hay una asimetría totalmente negativa, absolutamente perversa en contra de los miembros de la fuerza pública, porque es que resulta que mientras que a los miembros de la fuerza pública no se les aplica ninguna amnistía, a los miembros de las FARC sí. Resulta que el 23 de septiembre tan celebrado
por el acuerdo de justicia, ese mismo día el fiscal Montealegre, que mucho daño le hizo al proceso y a la credibilidad, tomó la decisión de suspender las imputaciones contra los miembros de las FARC. Y yo pregunto, ¿por qué no suspendió las imputaciones contra los miembros de la fuerza pública? Ustedes están conscientes en este auditorio que hay más de 4.000 miembros de la fuerza pública detenidos por 4, 5, 6 años sin que se les resuelvan sus procesos. ¿Es que acaso el hecho de ser ellos los representantes del Estado les puede cubrir entonces a ellos con una presunción de culpabilidad? Eso no es aceptable. A ellos hay que darle al menos las mismas posibilidades también de estar desde su casa, defenderse desde su casa, de tener los abogados. La fuerza pública muchas veces en total indefensión de carácter jurídico. Pero en el acuerdo además, entonces, ¿qué sucede? Los miembros de la fuerza pública pues tienen cárcel, la van a tener. En cambio, como decía Carlos, con lo que las FARC confiese la comisión de crímenes graves, de crímenes atroces, ya es suficiente. Eso va a ser juzgado, claro, porque va a haber entonces una investigación, un juzgamiento, pero no va a haber una condena efectiva. Y quisiera precisarle algo a Carlos, porque ayer yo citaba precisamente el artículo 77 del Tratado de Roma en un foro que hizo otro medio de comunicación y la Embajada de Suecia. En el artículo 77, Juan Carlos, que es obviamente una justicia que es supletiva, se aplica a la Corte Penal Internacional cuando la justicia nacional no funciona, o porque no pudo institucionalmente o porque no quiso funcionar. Y en ese artículo 77 dice que deberá haber una pena de reclusión no de 30, sino máximo de 30 años. Luego es una falsedad pretender que se quiere llevar 30 años a las FARC. Esa sería la manera de tratar de ponerle una carga de profundidad al acuerdo, pero tiene que haber realmente en esta sociedad conciencia de que si no hay ningún tipo de pena para las FARC, el riesgo enorme es que los vayan a matar después, el riesgo enorme es que se repita lo de la UP, el riesgo enorme es que la sociedad colombiana no va a tener la satisfacción de que hubo algo de justicia. Por eso, retomando el tema de las propuestas, tengo que decirle una cosa, Juan Carlos. En un documento del presidente Santos yo le propuse los tribunales mixtos. ¿Por qué? Utilizando la experiencia de Camboya y de Sierra Leona. Y en ese mismo documento le hablé de una figura que usted conoce, las colonias penales agrícolas, la conoce Horacio Serpa también. Uno bien podría pensar en una colonia penal agrícola en donde tengan una pena de reclusión corta, 3 años, 4 años, y hagan trabajos agrícolas. Y estoy segura que la sociedad colombiana se sentiría satisfecha en su aspiración de justicia. Y quiero terminar diciéndole algo que es importante, Juan Roberto. Al final del día se trata de que la sociedad colombiana, que también es víctima, asimile este acuerdo, se comprometa con el acuerdo, le garantice la continuidad de largo plazo, porque lo peor que nos podría pasar son nuevas violencias, reeditar esto con otros nombres y con otras épocas. Y entonces, para que la sociedad colombiana se comprometa con esto, yo he propuesto que en materia de refrendación no pasemos por este simplismo de que un plebiscito de 4 millones de colombianos va a darle la bendición y esto va a durar siempre. Va a quedar una parte muy grande de la sociedad colombiana insatisfecha. Por eso he propuesto que en la refrendación separemos 2 cosas: el tema de la justicia y el tema de la participación en política, que son elementos nucleares de la negociación, que se lleven al referendo del pueblo colombiano. Y que allí entonces el pueblo defina si está dispuesto a que no tengan ni un solo día de cárcel porque dijeron la verdad, y ese día también el pueblo diga si está dispuesto a que sean, yo no sé si senadores, me parece que sería lo menos grave, pero sí me pregunto, ¿y qué pasa si tenemos entonces un montón de alcaldías y de consejos municipales en aquellos sitios más afectados por el conflicto en manos de las FARC? Porque como bien dijo tanto el general Mendieta como Sigifredo, es que desafortunadamente hasta ahora, y digo desafortunadamente porque yo quiero que se firme un acuerdo que sirva, pero desafortunadamente hasta ahora no hemos visto de parte de las FARC un verdadero arrepentimiento. Yo soy católica, lo confieso, eso ahora está muy pasado de moda, pero le quiero decir, yo creo mucho en el propósito, en la enmienda. Creo realmente en que si uno no tiene el propósito de enmendar, pues cómo va a creer ni cómo va a hablar de perdón. Creo que no existe ese ánimo de contrición, no existe ese propósito de la enmienda, y en esa medida pues va a ser difícil realmente que uno crea que hay una disposición a la reconciliación por parte de las FARC.
Todo lo ancho para ellos, todo lo estrecho para la sociedad colombiana no garantiza continuidad. Siento que en el acuerdo hasta hoy son más los beneficios para las FARC y en el caso concreto de nuestros militares y policías, en el caso de los representantes del Estado, lo que hay es una asimetría que hace que sea totalmente inaceptable en el largo plazo. Los militares en la cárcel o con juicios sin resolver y los de las FARC haciendo política es totalmente inaceptable. Doctor Serpa. Verdad y equilibrio. Y el tema yo quiero recordarles Sí. que la impunidad en Colombia hoy, para los que estamos en paz, para los que observamos el Código Penal con jueces, con cortes, es del 95%. Por eso yo hablaba de la ilegitimidad. Entonces, primero. Segundo, justicia transicional ya se ha aplicado con otros nombres o sin nombres. Siempre. 200 años de guerra ha habido, 30 armisticios, no sé cuántos procesos de paz. Pero pongo un ejemplo. Gobierno anterior hizo un esfuerzo para que se acabara el paramilitarismo, sometimiento a la justicia. ¿Qué pasaba allí en ese proceso? Oiga, señora Chachi, ¿usted cuántos homicidios cometió? Solamente 1.500, señor juez. 2.300, sí. Pero usted se va a portar bien, yo me voy a portar bien. Si le aplicáramos el Código Penal, usted tendría 2.794 años de cárcel. Pero como se va a portar bien, 8 años de cárcel. Eso es justicia transicional. Y claro, otros componentes, Araraquara, lo que se refiere a nuestra distinguida candidata. Miren, ¿por qué hay que acabar la guerra? Entre otras cosas, muy principalmente por los miembros de la fuerza pública, por nuestros soldados, nuestros policías, de la Fuerza Aérea, de la Marina. ¿Por qué? Porque ellos, aun cuando en esta guerra todo el mundo paga el pato, ellos son los que están más expuestos. Ellos son las víctimas más grandes de este conflicto, especialmente porque son los que más se mueren, porque son los que tienen que echarse tiros con los del otro lado. Entonces hay que acabar, Marta Lucía, el proceso de guerra para volverlo una situación en donde no haya más guerra y nuestros militares no tengan que sufrir tanto. Es que el cuento de que es que se equiparan los militares que es con los guerrilleros es, lo digo con respeto, un cuento. Ahí hablamos del doctor Humberto de la Calle. ¿Por qué no andamos diciendo que qué hace allá un hombre tan ilustre, tan importante, magistrado, vicepresidente, embajador, etcétera, sentándose allá con Iván Márquez? Es que está haciendo la paz, Marta Lucía. Uno tiene que hacer ese esfuerzo tan grande. Entonces allá hay unos militares hablando con los guerrilleros, bendito sea. Yo también soy católico, libre pensador. Entonces, no, es por ellos. Esta es una lucha para ellos. Y después de que el presidente y Timochenko firmen la paz y el pueblo salga a respaldarla con su voto en el plebiscito, no habrá guerrilleros en actos o circunstancias de privilegio y militares en la cárcel. No, es para todos los que tengan relación con el conflicto, la justicia transicional. ¿Que van a ser otros jueces? Sí, en otras mesas. Sí, perfecto. Eso ya está tramitado. Entonces, lo que tenemos es que decidirnos. Demos el paso, todos apoyemos. Colombia será absolutamente distinta, no sin traumatismo, no sin dificultades, después de que no haya FARC en Colombia. De eso se trata, de que no haya FARC. Y por último, miren, algún día salgámonos de la teoría y pongamos los pies en la tierra, porque la paz se hace poniendo los pies en la tierra. Si nos ponemos a recoger
tantos comentarios de tantas personas ilustradas y tantas normas internacionales, ¿qué les importa a los suizos lo que está pasando aquí? Lo digo con respeto. No lo sienten, no lo viven, no lloran, no entierran a los muertos. Entonces no nos dejemos impresionar por la justicia internacional. Nosotros tenemos capacidad de tener nuestra propia justicia, nuestras propias definiciones, nuestros propios acuerdos. Seamos más colombianos, más patriotas, más decididos y hagamos la paz. Muy bien. Doctor Henao, hay muchos temas, el tema de la verdad, el tema de equiparar a los miembros de la fuerza pública. ¿Cómo se conjuga esa serie de situaciones para llegar a eso, para la verdad, y que no haya lo que la oposición ha dicho, como lo decía el expresidente Uribe ayer hablando sobre el tema, me decía, no haya esa injusta comparación de quienes han frenteado la guerra, que pagan el pato en la primera línea de fuego, con los que han hecho la guerra al Estado, doctor Henao? Bueno, pues están tocando muchos temas, que yo quiero, mire, muchos de los temas que están diciendo, con todo respeto, tanto la doctora Ramírez como el doctor Holberg, no son ciertos de conformidad con el texto del acuerdo, ¿sí? Leo. Alcanzaron a decir, creo que lo oyeron ustedes, es que mejor dicho se va a amnistiar, ¿cierto?, para los guerrilleros. Respuesta, no es cierto. ¿No fue eso lo que dijo? Ah, bueno, okay. Hay delitos que se le pueden amnistiar a los guerrilleros, no los de lesa humanidad ni los de guerra. En los de lesa humanidad y guerra, si confiesan, no van a tener ni un solo día de prisión. Lo mismo que el ejército, ¿sí? Lo mismo que el ejército. Ojo, no hay trato diferenciado en eso, ¿sí? Lo que se dice es, no serán objetos de amnistía ni indultos, ni de beneficios equivalentes a los delitos de lesa humanidad, genocidio, graves crímenes. O sea, que aquí no hay impunidad. ¿Por qué no hay impunidad? Porque a diferencia de lo que pasó con el M-19, a diferencia de lo que pasó con Sudáfrica, ¿sí?, aquí no se van a amnistiar los delitos de lesa humanidad. Todo el que haya cometido un delito de lesa humanidad tiene que pasar por la Jurisdicción Especial para la Paz, sin excepción alguna. Entonces, eso pues de que haya amnistía, porque eso sí sería grave. Imagina una amnistía para delitos de lesa humanidad o para violaciones. Yo violé 14 mujeres, no, listo, no hay problema. No, esto no va a ser así porque va a tener que haber sentencias para todo. Pero otro tema que tocaban, que se igualaron a los militares. Eso tampoco es cierto. Es que lo han dicho en muchos términos la oposición. No es cierto de conformidad con el texto. Yo les leo cada cual, yo sé que todo texto puede ser interpretado, como todo en la vida, pero yo les leo para que por lo menos tengan la información de qué se dice respecto de militares. Miren, les leo. En concordancia con lo anterior respecto a los agentes del Estado, donde están obviamente los militares, que entre otras les reitero, esto fue hablado con los militares, es que el presidente Santos se reunió yo no sé cuántas miles de veces con los militares, yo mismo estuve en varios reunidos con Manuel José, con todos los 4 mandos, no, con todo, y con todo fuimos hablando. Esto no es que se le impuso a las fuerzas militares, eso sí pues lo digo categóricamente. No, tranquilo, Horacio, tranquilo que eso es basura. ¿Sí? Yo ahora que me los iba a llevar para la casa a ver si aprendía. Oye, de pronto, gracias. ¿Sí? Entonces lo que les quiero decir, esto fue acordado y les vuelvo a decir, oigan el discurso del general Mejía el viernes en el externado, es un discurso de un demócrata. Es un discurso de un demócrata que va en contravía de lo que ustedes están diciendo, entre otras, pero poco importa. Y él creo que, pues, digamos, tiene mayor representatividad que la que pueden tener ellos frente a las fuerzas militares, por lo pronto, no sé si a nivel nacional, pero a las fuerzas militares vale más el comandante de las fuerzas militares que Marta Lucía Ramírez o Carlos Holmes Trujillo, no hay la menor duda, ¿sí? Y entonces les sigo leyendo. En concordancia con lo anterior respecto a los agentes del Estado, se establece un tratamiento especial, simultáneo, equilibrado y equitativo. ¿Listo? Basado en el derecho internacional humanitario. Dicho tratamiento diferenciado valorará lo establecido en las reglas operacionales de la fuerza pública en violación con el derecho internacional humanitario. Y mire lo que dicen aquí,
que esto fue un camello ponerlo, esto fue discusiones que entre otras que le entregamos al país en 72 horas. Ay, por favor, aunque sea reconozcan que si es que lo entregamos que fue en 300 horas, bueno, en 72, ¿me entiendes? Porque eso ya se me hace el colmo, pues que no va a sacar un acuerdo de estos en 72 horas. Y además que no lo entregamos, porque eso es mentira, como dice el doctor Serpa, todos los poderes siguen igualitos, vamos a estar en manos del Congreso, vamos a estar en manos de la Corte Constitucional, que se acabó la separación de poderes, carreta. Es que eso sería para discutir largo, pero pues como sé que no tengo mucho tiempo, y miren lo que dice. Gracias, doctor Henao. En ningún caso la responsabilidad del mando, y esto nos lo han criticado ONG de izquierda, les advierto, en ningún caso la responsabilidad del mando podrá fundarse exclusivamente en el rango, la jerarquía o el ámbito de jurisdicción. La responsabilidad de los miembros de la fuerza pública por los actos de sus subordinados deberá fundarse en el control efectivo de la respectiva conducta, en el conocimiento basado en la información o su disposición antes, durante y después de la realización de la respectiva conducta. ¿Qué significa esto? Que no es que los militares se vayan a ir todos para la cárcel, no, pero para nada. Es que esos son los temores que yo insisto, esto a veces es más un problema psicológico. Vamos a asustar a todo el mundo, es que trataron igualitos a los militares. Le voy a decir, doctora Ramírez, doctor Holme, le va mejor a los militares, a los 4.000 o no sé cuántos usted dice que están condenados con esta jurisdicción especial para la paz, que como están ahorita, de lejos, porque esta jurisdicción les va a poder revisar la sentencia, porque si van a decir verdad, ¿entiende? Se les baja a 5 años y entre otras no es como usted dice que en prisiones, y no, se respetó el fuero carcelario de los militares, que me acuerdo que ellos, les cuento lo que decían, no, bueno, Tolemaida Resorts, otra vez, ¿no? Eso era lo que nos decían. Nosotros decíamos, pues hombre, de mala, pero no le respetan a los militares que tengan que tener alguna restricción efectiva de la libertad a estos puntos. Sí. Bueno, no. Entonces no. Sí, lo que pasa es que el tiempo apremia, estamos ya a pocos minutos de terminar. Muchos temas que tocó el doctor Carlos Holmes dijo que nos falta por desarrollar, pero quisiera rápidamente todos una reflexión final sobre un tema que es fundamental, lo tocó la doctora Marta Lucía también, y es el tema de la refrendación. Esto al final de cuentas va a terminar en manos de los colombianos, van a ser ellos los que deciden. El mismo presidente Santos lo ha dicho, si los presidentes no quieren, pues no hacemos el proceso de paz. El tema de la refrendación, doctor Carlos Holmes. Muchas gracias. Les confieso que esa es una de mis mayores preocupaciones. Yo cómo veo la perspectiva de las conversaciones en La Habana, con independencia de la posición que cada quien tenga sobre temas concretos. Al final lo que le debe preocupar a la sociedad colombiana es el nivel de legitimidad popular de los acuerdos, el nivel de sostenibilidad de esos acuerdos y el grado de estabilidad institucional que se derive de lo uno y de lo otro. Mucho más teniendo en cuenta, como lo está diciendo Marta Lucía, que el momento actual es un momento de opinión muy negativo y muy frágil. Hay una realidad de descreimiento de los colombianos en todos los poderes, sin excepción. Los viejos partidos siguen debilitándose, los nuevos partidos no logran nacer con el vigor deseable. Adicionalmente, hay una brecha artificial que se ha creado, y eso hay que corregirlo, entre amigos de la paz y enemigos de la paz, porque verdaderamente la brecha no existe. Si uno mira el ambiente general, ¿cuál es la única forma, según mi opinión, de garantizarle legitimidad popular y sostenibilidad a los acuerdos? Mediante un mecanismo de refrendación adecuado. Y creo que el plebiscito no lo es. Es verdad que el presidente Santos no está obligado a poner en consideración de los colombianos los acuerdos. Eso es cierto. El compromiso político que hizo entonces de hacerlo es un compromiso que debe ser aplaudido. ¿Cuál es la diferencia? El mecanismo. Sí, se está haciendo este esfuerzo. ¿Por qué no se piensa en un mecanismo que resulte adecuado en estas circunstancias? Esto tiene bases históricas clarísimas. Cuando Colombia hizo el Frente Nacional para superar la violencia partidista, se consideró que era fundamental que los colombianos tomaran decisiones directamente sobre asuntos de gran trascendencia.
Se convocó un plebiscito que no existía institucionalmente entonces. ¿Cómo se hizo? Un acuerdo político. 1990, Horacio, 1990 se consideró en un contexto de búsqueda de la paz que era importante una nueva carta fundamental y que ella debía ser elaborada por una Asamblea Nacional Constituyente que no existía en la legislación vigente entonces como mecanismo de reforma. Sin embargo, se convocó la Asamblea y se promulgó la Carta del 91. Yo creo que hoy estamos en un momento similar. Teniendo en cuenta la dificultad de la opinión hoy, el descreimiento de la gente en todo y en todos, teniendo en cuenta la necesidad de darle sostenibilidad a los acuerdos y legitimidad popular, yo creo que el paso que debe darse es el de un gran acuerdo político y de Estado sobre el mecanismo de refrendación para efecto de que la gente pueda acudir a las urnas y con los ojos bien abiertos y bien enterados decir qué aprueba y qué rechaza de los acuerdos. Eso sería una llave de garantía para la sociedad colombiana en el futuro y me parece que vale la pena seguir insistiendo en esta tesis que, reitero, tiene raíces históricas. Este es el momento de un gran acuerdo político y de Estado sobre el mecanismo de refrendación. Doctora Marta Lucía. Mire, yo estoy de acuerdo con que un acuerdo al comienzo de la negociación era necesario. Para eso ha debido servir la unidad nacional, doctor Serpa, de la cual ustedes se han retirado, y creo que le faltó a los partidos políticos en ese momento hacer entender que una verdadera unidad nacional debería generar compromisos con la paz, con el fortalecimiento institucional, más allá de los intereses burocráticos. Usted decía, tenemos una institucionalidad absolutamente legítima. Yo le diría, depende, porque es que una cosa es la manera en que se llega a las instituciones y otra cosa la forma en que las instituciones cumplen sus obligaciones. Yo he propuesto, y lo dije ya hace 5 minutos, por eso pues no quisiera repetirlo, pero lo repito, creo que los temas de justicia y de participación en política, que son nucleares, deberían llevarse a un referendo. Para lo demás, me parece bien el plebiscito, pero es que acá tenemos problemas institucionales demasiado graves. El tema de la impunidad que usted decía, yo tenía acá las cifras y me da pena, pero no me quiero extender en esto. Mire, lo que está pasando hoy en Colombia según la opinión, y es importante tener en cuenta la percepción de los colombianos. La confianza en la justicia, por debajo, el rechazo, digamos así, a la justicia, 85%, a la política de seguridad, el 88%, a la lucha contra el narcotráfico, el 75% creen que no. Pero lo peor de todo, ¿sabe qué ha pasado durante este tiempo en que se ha ido perdiendo la credibilidad en el proceso? Que los colombianos están cada vez menos dispuestos a aportar sus recursos para contribuir a las víctimas, a la reparación. Y eso sí que me parece grave, porque a las víctimas hay que repararlas. La sociedad colombiana, pero también los victimarios, la plata de las FARC, de la que ya se habló esta mañana, la del secuestro, la del narcotráfico, la de las extorsiones que siguen cometiendo, la de la minería ilegal. Luego, Horacio, por supuesto que yo creo en la paz, yo no quiero que haya guerra, yo no tengo esa adicción que esta mañana se mencionaba, la guerra, por favor. Creemos que tiene que haber una paz duradera y para eso tiene que hacerse con justicia. Sí es cierto, Juan Carlos, que para los militares hay una diferencia preocupante, porque yo no dije que estén condenados, es que si estuvieran condenados es porque se les comprobó crímenes de lesa humanidad, pero es que están detenidos sin que se les compruebe, sin que se les juzgue ni se les castigue todavía más de 4.000. ¿Sabe qué va a pasar? Cuando se firme el acuerdo, que ojalá se firme, pues ya van a estar cumpliendo 4 o 5 años. El riesgo enorme de que por la ansiedad de estar también en sus familias, de tener libertad, digan, yo sí confieso algo que no cometí, pero es que es la única manera de salir dentro de un año de la cárcel y no quedarme acá cuánto tiempo más en una justicia que no llega. Entonces aquí de verdad tenemos que ser suficientemente cuidadosos en leer bien todos los colombianos el texto de estos acuerdos, porque mi propuesta es que se lleven a un referendo, que votemos con responsabilidad, que no lo hagamos con el impulso mediático de la última publicidad ni de tantos testimonios dolorosos, porque realmente es que el dolor es muy grande, pero sobre todo tenemos la responsabilidad de evitar que esto se repita en el futuro. Y como sé que se le acabó el tiempo, quisiera una cosa muy corta, vea. Claro que sí. Hay una carta que les recomiendo a ustedes que se lean todos sobre el porqué de la guerra. Esto es una carta que le envía Albert Einstein a Sigmund Freud cuando la guerra. Y él renunció a su nacionalidad alemana
y le dice, explíqueme usted desde su formación profesional el porqué de la guerra. Y Freud le dice, porque hay en la naturaleza humana un instinto a solucionar los conflictos mediante la fuerza. Y entonces el más fuerte se impone siempre al más débil. Lo único que puede contrarrestar la fuerza del más fuerte es la unión de muchos débiles. Y esa unión de muchos débiles se contrarresta con un verdadero Estado de Derecho. Hay que pasar de la fuerza del más fuerte a la fuerza del derecho. Ustedes son abogados. A mí me sorprende cuando Horacio dice, no nos impresionemos por lo internacional, pero sin embargo Juan Carlos dice, es que nos preocupamos de que aquí estuviera el derecho internacional humanitario. Claro, porque tiene que estar, porque somos un país que tiene que regirse por un Estado de Derecho, porque tenemos tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Si no nos gusta, denunciemos los tratados, pero mientras hagan parte del bloque de constitucionalidad, tengamos en cuenta que afortunadamente Colombia asumió estos compromisos, porque eso es lo que nos permite hoy hablar de derecho internacional humanitario. Eso es lo que nos permite procurar que haya una sanción a los crímenes de guerra y de lesa humanidad para que no se repitan. Aquí esta mañana doña Amelia y doña Mélida, que se presentaron, me decían, tenemos muchas mujeres víctimas de violencia sexual durante el conflicto. ¿Ustedes saben qué es eso? Que disminuyen la capacidad de una población a reaccionar contra la acción de la guerrilla a punta de violar a las mujeres, las hijas, las esposas. Esos son los crímenes de los que estamos hablando. No estamos hablando simplemente de usar un camuflado ni las prendas privativas de las Fuerzas Armadas, para lo cual va a haber amnistía. Estamos hablando de crímenes atroces, que son crímenes contra la humanidad, por los cuales las víctimas siguen sufriendo y sufrirán hasta el último de sus días. ¿Está dispuesta la sociedad colombiana a que eso quede simplemente en el olvido? Esa tiene que ser la respuesta que dé la sociedad colombiana mediante un referendo. Muchas gracias, doctora Marta Lucía. Doctor Horacio, todo apunta a los colombianos, los mismos colombianos deben tomar decisiones sobre este tema. Sí, a ver, primero, leamos todas las encuestas. Cada 6 meses sale una encuesta internacional, en la que los colombianos responden sobre su vida en el país, y resulta que Colombia es el país más feliz del mundo. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, yo los invito a que salgamos a la carrera séptima, a ver si la gente no quiere a su bandera, no quiere la patria, no desea seguir trabajando. Sí, primero. Segundo, la justicia internacional. No, pues claro, yo sí sé todo eso de las relaciones internacionales, pero yo sé también que la justicia de Roma y todo lo que gire alrededor de las Naciones Unidas se hace para buscar la paz. Ese es el objetivo fundamental de las Naciones Unidas. De manera que tengámoslo siempre en cuenta. A propósito, una cuñita política. Pues nosotros nos retiramos del mecanismo de la unidad nacional porque no estaba funcionando y preferimos tener relaciones directas con el gobierno y con el presidente Santos, sin intermediarios. Y ahí vamos a seguir. Y una satisfacción. El señor presidente Santos, en su declaración ayer en Caracol, dijo exactamente eso, y que hiciéramos una gran alianza por la paz, que nos está haciendo falta. Metámonos ahí todos. Ahora, Carlos Holmes, usted sabe con cuánto cariño le voy a decir esto, y le digo aquí a los asistentes: el constituyente más sobresaliente y más importante del 91 fue Carlos Holmes Trujillo. Carlos, ¿cuánto tuvimos que luchar para que nos aprobaran los mecanismos de participación? Eso fue complejo, reuniendo a uno y a otro y estudiando y buscando fórmulas. Y ahí aprobamos el plebiscito
estos 25 años, ¿cuántas veces no hemos dicho, oiga, tan buenas cosas que aprobamos en la Constituyente y no se han estrenado? Estrenemos el plebiscito. Esa es la participación popular. Eso tenemos que salir a defenderlo con el mayor valor, entre otras cosas, porque eso es lo que garantiza que todos los colombianos nos comprometamos y que los acuerdos sean respetados hacia el futuro. Y finalmente, a nuestra querida amiga Marta Lucía no le gusta la guerra, sino la paz. Y el doctor Carlos Holmes quiere es un gran acuerdo. Pues para que no haya más guerra, Marta Lucía, y para que haya paz, hagamos un gran acuerdo. Pero es que el Centro Democrático no se deja coger. De verdad. De verdad. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo que las soluciones se buscan conversando, pero déjense hablar. Díganle al doctor Uribe, a quien tanto respeto, que no sea tan arisco. Yo tengo la seguridad de que le hace falta un paseíto por la Casa de Nariño. Que se acerque a la Casa de Nariño. Y entonces, no, el Partido Conservador sí, también, pero hay unos que van, ¿no? Hay unos que van. Uno que otro. Entonces, miren, no hay nada más importante para nuestro país que la paz. Busquemos la forma de lograrla y lograrla rápido, que es lo que estamos esperando todos los colombianos. Una interpelación chiquitica. ¿Por qué le parece bueno al doctor Serpa que en el caso de Justicia y Paz a los paramilitares se les haya puesto 8 años y en el caso de las FARC no hay ni un solo día de cárcel? Es que solamente para entender por qué tenemos realmente distintos raseros. Porque para solucionar con los militares, con los paramilitares, era importante realmente que hubiera habido ese esfuerzo de justicia. Yo pienso que el descuento para HH de 2.879 años, pues bueno, yo estoy de acuerdo, se puede compensar con 5 años en una colonia agrícola. ¿Ve? Y se aplica la condena condicional, la libertad provisional, que oiga, sorpréndanse los que no son abogados, existe actualmente en la justicia ordinaria. En la justicia ordinaria existe eso, Marta Lucía, está inventado. Eso está inventado. De manera que, no, mire, esto es, tomemos la decisión. Bueno, me da una pena con ustedes terminar. Doctor Henao, su consideración final sobre todo este tema de la consulta a los colombianos y en general el tema del futuro del proceso de paz. Mire, yo sobre la consulta, yo creo que eso es una decisión política. Y yo no soy político, yo no me meto, allá verá el presidente lo que hace, él ha hecho un planteamiento y yo creo que lo respeto, habrá polémica, pero digamos no quiero plantear sobre ese tema porque entonces no, a pesar de que estuve en la Corte Constitucional, pues no soy gran experto en ese tema. Yo lo que quiero es hacer una reflexión final, miren, obvio que habrá 1000 críticas, siempre todo es objeto de crítica, ¿eh? Todo. Uno puede criticar esta hoja de papel porque está torcida en vez de estar recta, siempre puede uno criticarlo todo. Pero yo creo que ocurre en la toma de decisiones de los seres humanos que llega un momento en que tenemos lo que se llama el momento de la íntima convicción. Cuando uno está en el momento de la íntima convicción, ya uno no está parando que si 5 o 8 años de restricción efectiva de la libertad donde no se pueden mover, donde van a tener que estar en un sitio, o 20 años de prisión, que si eso es impunidad o no es impunidad. Uno ya no está discutiendo que es que los militares los trapearon con ellos, cosa que yo no creo, ¿cierto? Uno ya no está discutiendo. El momento de la íntima convicción es cuando uno dice, bueno, ¿me tiro o no me tiro? ¿Me voy para este lado o no me voy para este lado? Con todos los debates y con todas las interpretaciones que hay. Eso es lo que se está llamando al pueblo colombiano a que mire, con lo que tenemos, que yo creo que es muy sensato a nivel internacional. Los acuerdos que se están haciendo, por lo pronto no nos pueden criticar de que hubo una impunidad, de que esto es el colmo, de que esto nos bajamos pues al piso, nos arrodillamos ante la guerrilla. ¿Qué he oído decir eso? Por favor, esto ha sido una negociación. Entonces lo que yo digo,
Hombre, estamos en un momento de la íntima convicción donde hay muchas posibilidades de interpretación, eso es cierto, pero yo le diría, toda duda a favor de la paz, toda duda a favor de la paz, toda duda a favor de la paz, por favor. Si nosotros logramos en este momento de íntima convicción, mire, haz que solamente van a estar 5 a 8 años, hombre, digo, bueno, con tal de que los tengan, eso todavía no lo han dicho cómo va a ser, con tal de que sean una forma tal, yo me tiro para adelante. ¿Sí? Esto no es una paz de inseguridad, es que acuérdense que todo esto, y está dicho en el acuerdo, por favor, lástima que el tiempo, siempre lo atormento el tiempo, pero es que esto va a tener veeduría la Comisión Internacional. Eso no jugando, no es que se fueron pues, me quiero ir a broncear el fin de semana para Cartagena, eso no va a poder ser posible. Entonces, termino diciendo, indubio, como decimos los abogados, duda a favor de la paz, interpretaciones a favor de la paz, que es el bien supremo que tiene una nación y que eso es lo que justifica la justicia transicional. Gracias. Pues muchísimas gracias, doctor Henao del Externado, doctor Horacio Serpa, doctora Marta Lucía, doctor Carlos Holmes Trujillo. La idea, por supuesto, no era ponernos de acuerdo, sino, como bien lo dice el foro, la reconciliación más que realismo mágico. Escucharlo. Muchas gracias a todos.